Hace unos días iba conduciendo mi carro de transporte como lo hago a diario cuando me entró un viaje. Según la solicitud del pasajero sería una mujer, así que me relajé un poco, ya que solían ser trayectos un poco más tranquilos. Sin embargo, cuando llegué al punto de encuentro, no apareció ninguna mujer por ningún lado. En su lugar, salió un hombre joven, mal vestido y con una mirada que me puso en alerta de inmediato. A primera vista parecía alguien con quien no querrías cruzarte en un callejón oscuro. Sentí un escalofrío y lo primero que pensé fue en rechazar el viaje, pero el trayecto prometía ser lucrativo, así que en contra de mi instinto lo acepté. El hombre, que no tendría más de 30 años, se subió al carro sin decir mucho al principio. Arrancamos y tras un par de minutos de incómodo silencio empezó a hablar. Me dijo con una voz áspera y fría que era sicario, afirmando que después de cada trabajo se emborrachaba para calmar los nervios. Decía que así le era más fácil lidiar con la conciencia. Lo decía soltando una risa vacía que me puso los pelos de punta. A medida que hablaba, el ambiente en el carro se volvió más tenso. Lo observaba de reojo tratando de demostrar que yo no tenía miedo, pero poco a poco comenzaba a apoderarse de mí. Lo peor vino cuando se quedó en silencio por un buen rato y de repente me soltó una historia que jamás olvidaré. Pero hace unos días nos encargamos de unos contas. Los levantamos, los metimos en una camioneta y los fuimos a dejar a un llano, en un lugar bien alejado, abandonado. Ya sabes cómo es. Después de tirarlos, nos disponíamos a irnos, pero ¿qué crees, jefe? La camioneta no se movía. El sensor marcaba que había alguien enfrente, pero no había nadie. Nada, ningún alma a la vista. Mientras él me contaba esto, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, como si la temperatura dentro del carro hubiera bajado de golpe. Intenté disimular mi inquietud, pero sus palabras me tenían completamente atrapado. Metí reversa, él continuó, y la camioneta funcionó. Retrocedió sin palabras, pero al volver a meter la marcha hacia adelante, no avanzaba ni un centímetro, jefe. Todos nos quedamos en silencio, sin saber qué diablos estaba pasando. De pronto se me ocurrió preguntarle a los muchachos si de pura casualidad le habían quitado algo a los cuerdos. Uno de ellos, medio nervioso, me confesó que sí, que le había robado los tenis a uno de los muertos. En ese momento, el hombre hizo una pausa. Sentí como si el aire del carro se volviera más pesado. Mi corazón latía rápidamente y aunque intentaba mantener la calma, algo en su tono me hacía sentir que estaba presenciando una historia que debería ser mejor no contar. Después del atardecer, le ordené furioso que tirara los tenis lo más lejos que pudiera. Pensé que esa era la razón por la que la camioneta no avanzaba. Lo hizo. Lanzó los tenis al campo, pero aún así, la camioneta seguía inmóvil. No había manera de avanzar, así que tuvimos que salir en reversa toda la maldita distancia hasta que logramos dejar el llano. Yo tragué saliva intentando que no se notara lo perturbado que ya estaba. Sin embargo, no había forma de ocultar el escalofrío que me recorría la espalda. Lo más extraño, continuó diciendo, es que en cuanto salimos de ese maldito lugar, la camioneta volvió a funcionar como si nada. Al día siguiente, ese mismo muchacho que había robado los tenis cayó en un enfrentamiento. Los soldados lo acabaron, jefe. Y yo sigo pensando que el muchacho vino por él, que no lo dejó escapar. Al escuchar todo esto, yo me quedé en silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. No sabía si el tipo estaba jugando conmigo o si realmente había algo sobrenatural. Pero lo que sí sabía era que en ese momento me arrepentí profundamente de haber aceptado ese viaje. Quería llegar al destino de mi cliente cuanto antes y alejarme de toda esa presencia que sin duda estaba cargada de oscuridad. Cuando por fin llegamos, el hombre me ofrecía una propina generosa como agradecimiento por el trayecto, pero no la acepté. Había algo en ese dinero que me resultaba sucio, como si estuviera maldito.
Le dije que no, que prefería irme con las manos vacías antes de llevarme una parte de su suerte. Algo en mi interior me decía que ese dinero proveniente de un alma tan corrompida solo traería desgracia. No, muchas gracias, jefe. Eso fue lo último que me dijo antes de bajarse del vehículo. Lo vi alejarse, desapareciendo entre las sombras de la noche, y no pude evitar sentir un profundo alivio cuando finalmente se fue. Aquel viaje quedó grabado en mi mente como una advertencia. El dinero fácil, cuando proviene de manos como estas, siempre trae consigo más de lo que uno puede soportar. Y aquella noche, más que el frío o la soledad de las calles, lo que realmente me acompañó fue la certeza de que había sido testigo de algo más allá de este mundo. Esta fue mi experiencia, Alonso. Realmente espero que puedas compartirla. No tengo nada más que agregar. Cuídense mucho y bendiciones. El siguiente archivo de esta noche también es una experiencia vivida por un conductor de aplicación. Así que esta vez nos vamos hasta Ciudad de México para escuchar a nuestro siguiente suscriptor. Continuemos. Hola, jamás imaginé vivir algo realmente perturbador mientras conducía mi carro en Uber. Pero una noche todo dio un giro inesperado. Iba trabajando con normalidad cuando llevé a un cliente y al dejarlo, recibí la solicitud de satélite. Era un viaje larguísimo que iba rumbo a Xochimilco. Parecía un trayecto eterno que ya me traía agotado, pero lo acepté. Al finalizar y llegar a Xochimilco, inmediatamente me cayó otra solicitud. Pensé que nadie querría ir más lejos, güey. Seguro sería alguien que iba rumbo al centro. En la app aparecía el nombre de una chava y pensé, son las 10 de la noche. Es una mujer. No debería de ser peligroso. La verdad, me preocupaba más yo mismo que por ella, pensando en que no me fueran a hacer algo. Acepté el viaje y manejé hasta el punto marcado con toda la calma del mundo. Cuando llegué, la sorpresa me puso tenso de inmediato. En lugar de una chica, me topé con dos tipos muy malandros, tomando en plena calle, en un callejón bien oscuro. Nomás de verlos pensé, ya estuvo, aquí me van a bajar del carro. Pero de la nada, uno me dijo que bajara, que prendiera un cigarro con ellos, y yo solo pensé, con tal de que no me hagas algo, lo voy a hacer. No tenía idea de si esos vatos ya traían algo preparado. En realidad yo no sabía qué rollo. Mientras estaba ahí, de repente salió una mujer que por cómo actuaba, parecía ser la esposa de uno de ellos. La viva que traía la señora era pesadísima, como si fuera pura maldad. De la nada comenzó a gritarle diciendo que cada vez que la aparecía, siempre armaba su desmadre. Ella gritaba tan fuerte que la gente de la colonia empezó a sumarse. Le reclamaba muchas cosas, lo insultaba, le decía de cosas y hasta le aventaba sus pertenencias a la calle. Con esto yo creo que ya comprendes un poco la situación, ¿verdad? En ese instante, el otro tipo se acercó a mí casi suplicando. No, compa. Ya, súbete al carro. Vámonos. Yo sentí que él estaba huyendo de algo más, como si quisiera escapar de otra bronca. Me subí y él se acomodó en el asiento de atrás. Mientras íbamos avanzando, de repente me pidió que lo llevara a un Oxxo porque quería comprar algo. Yo intenté decirle que no podía beber dentro del carro, pero él me contestó exigiendo, preguntando si lo iba a llevar o no. Al final, por el temor, simplemente terminé aceptando. Al llegar al Oxxo pensé, en cuanto este güey se baje, voy a cancelar el viaje y me voy. Pero para mi sorpresa, este tipo me dijo que también me bajara con él. No quería hacerlo, pero el tipo venía borracho e insistía demasiado. Bájate conmigo, güey. Bájate.
Yo la verdad pensé que me quería asaltar, que me iban a robar, que había más, que traían algo planeado. Entonces de la nada me dice que agarre lo que yo quisiera. Tomé unos pingüinos y una Coca-Cola solamente por inercia. Él los puso en el mostrador, pagó y pensé, ok, entonces no vienes a robar. Qué alivio. Después empezó a insistir que agarrara un pomo, que tomara más cosas, que para eso me estaba diciendo que tomara lo que quisiera. Pero yo le contesté, Carnal, ando chambeando del Uber. Si me pongo a pistear me van a quitar el carro y ni siquiera es mío. Sinceramente sí necesito la chamba. él solo me respondió algo como, Vales madre. luego se subió al coche y todavía me preguntó si lo iba a dejar fumar dentro o no. Ya con tanta cosa que había pasado, simplemente terminé diciéndole que sí. Para este punto ya eran casi las 2 de la madrugada. Después llegamos a la casa de un amigo suyo y resultó que no estaba. Luego fuimos con otro amigo y tampoco salió. Terminamos en la casa del cuñado y la hermana salió a decirle que ya dejara de estar fregando a su esposo, que ya estaba harta de él. Yo solo iba manejando y diciéndole, Bueno, compa, ¿y ahora qué hacemos? Ya son 3:30 de la mañana. al ver el recorrido le dije que ese iba a ser el viaje más caro que pagaría en su vida. Él simplemente me respondió, Mira, carnal, por dinero no estoy parando. sacó 400 pesos y me los puso en la mano. Yo le expliqué que el cobro se hacía directo en la aplicación, pero le insistí en que eso era mi propina y que muchas gracias. Me dijo que la propina se daba por adelantado para que lo atendiera bien y que como vio que yo no me había sacado de onda, pues que la haya caído a toda madre. Seguimos avanzando por una calle y alcancé a ver unos vagabundos. De repente me dijo que ahí se iba a quedar. Yo no lo podía creer. Simplemente le dije, Hermano, ni siquiera los conoces. fíjate, yo todavía preocupándome, ¿no? Le volví a repetir que ni siquiera los conocía, pero él me contestó, Chale, carnal, tú ni sabes qué tranza. Bájame aquí. No creo que estos güeyes no quieran chapar conmigo. y literalmente el vato se bajó y se quedó chupando ahí en una esquina con unas personas random de la Ciudad de México que nos encontramos, demasiado seguro de sí mismo. Me pagó el viaje, me dio propina en efectivo y todo. Al final el viaje fue como de 1,200 pesos o algo así. Empezamos a las 11 de la noche y a las 4 se acabó todo. Lo dejé en una esquina con vagabundos. Al final me dijo que esos Uber se los pidió su esposa nada más para saber dónde andaba, que a él le va muy bien económicamente y que todo este rollo solo es porque su esposa quería saber dónde estaba. Como no lo podía monitorear a él, la chica monitoreaba el Uber. Y hermano, ese fue el último día que trabajé en Uber de noche. Y al día siguiente decidí que mi vida no valía la pena vivir con ese riesgo. Ese fue mi último viaje. Nunca antes había tenido una experiencia tan perturbadora. Y por ese motivo decidí compartirlo. Muchas gracias y bendiciones. El último archivo de esta noche nos lo comparte un seguidor de nombre Iván y nos lo manda desde el Estado de México. Una vez tomé un viaje en Didi y el chofer compartió una historia bastante impactante. Solo me pidió que si algún día la contaba, de favor no mencionara su nombre. El señor me explicó algo que llamó mucho mi atención. Aseguró que era sin duda la experiencia más fuerte que había vivido en toda su vida. Dijo que aquel día salió a trabajar como cualquier otro, siguiendo sus rutas habituales cuando recibió una solicitud. El servicio no era para trasladar a una persona, sino para entregar un objeto, porque como ya saben,
Estos autos no solo transportan pasajeros, también pueden llevar paquetes o distintos artículos hacia ciertos destinos. Entonces le solicitan trasladar un artículo y él se dirigió hacia la dirección indicada. Al llegar dice que se estacionó y observó que salió una señora cargando el muñeco. Era un muñeco bastante grande. Según me lo describió, parecía de un ventrílocuo, de esos articulados como hechos de madera. La mujer lo traía basado como si fuera algo valioso y le indicó que ese era el objeto que debía entregar. Él respondió que no había problema y le comentó que podía colocarla en la parte trasera. Dice que abrió la cajuela y le dijo a la señora que si quería podía guardarlo ahí. Pero a partir de ese momento comenzó lo peculiar, porque la señora le respondió: ¿Qué cree que no puedo ponerlo ahí porque se enoja? Y esas palabras lo desconcertaron un poco, pero aún así le ofreció colocarlo en el asiento trasero. Pero ella volvió a negarse, diciendo que no, que el objeto tenía que ir adelante. La señora lo metió por la ventana del copiloto, lo acomodó frente al asiento y, como si se tratara de una persona, lo sujetó con el cinturón. Lo dejó sentado, mirando al frente muy derechito. El chofer dice que simplemente pensó: bueno, gente rara, ideas raras, así que no voy a cuestionar nada. Dice que se dispuso a encender el carro, inició el viaje y continuó manejando sin darle más vueltas al asunto. Él comenta que el viaje era bastante largo, aproximadamente unos 30-45 minutos, ya que era un trayecto extenso de un punto a otro, cerca de media hora. Mientras avanzaba se encontró con varios semáforos porque era alrededor de las 12:30 a 1 de la tarde. Básicamente una hora muy transitada. Tenía que detenerse en los altos y el tráfico, y la gente lo miraba con curiosidad al ver el muñeco que estaba sentado a su lado. El señor dice que comenzó a sentirse incómodo y decidió aprovechar el siguiente momento en que ya nadie lo observaba. Pensó que sería mejor colocar el muñeco en el asiento trasero, así que al detenerse en una orilla, lo tomó y lo pasó a la parte de atrás, ubicándolo en el asiento del lado contrario al suyo para poder verlo por el retrovisor. Dice que lo dejó sentado recargado hacia un lado y ligeramente acostado. Después de haber hecho eso, dice que arrancó y continuó su camino hasta llegar a un cruce, donde apareció uno de esos niños que piden dinero limpiando los parabrisas. El chofer le dijo que no, pero al final decidió darle una moneda. Cuando el niño se acercó, él le comentó: Qué bonito niño traes allá atrás. Esas palabras lo dejaron completamente desconcertado. Él pensó: o sea, ¿cómo? Y volteó rápido al retrovisor. En ese momento se dio cuenta de que el muñeco ya no estaba acostado, ahora estaba sentado. A partir de ese momento comenzó a sentirse verdaderamente incómodo. Él asegura que siguió avanzando, pero el miedo empezó a apoderarse del ambiente del coche. Miraba al muñeco y sentía que algo no estaba bien. El ambiente en el auto se volvió pesado de pronto, como si alguien más estuviera ahí con él. El conductor me platicó que en ese momento decidió que lo mejor sería detenerse y colocar el objeto en la cazuela. Sentía que no podía seguir conduciendo con el muñeco sentado detrás de él, como si lo observara en silencio. Entonces cuenta que se rió una vez más, tomó el muñeco y lo metió a la cajuela. Cerró y continuó con el trayecto, aunque ya iba bastante nervioso por lo que le había pasado. Le parecía algo muy extraño, así que dice que cada vez que el coche se detenía, al menos esperaba escuchar un ruido o algo, pero nunca escuchó nada. Por eso decidió simplemente subir el volumen de la música, para no pensar ni escuchar nada más. Dice que finalmente llegó al destino, y lo primero que hizo fue estacionarse y bajar rápido del carro. Pensaba que como le habían dicho que el muñeco no debía ir atrás, quizá la persona que iba a recogerlo se molestaría o lo reportaría. Así que quiso arreglar la situación antes de que lo vieran. Abrió la cajuela,
Pero el muñeco ya no estaba. Desapareció por completo. En ese instante Sally quiso acercar un muchacho. Él se adelantó y antes de que llegara le dijo: Oye, la verdad discúlpame, perdóname, yo lo traía aquí. Te juro que aquí lo traía en la cajuela y no sé qué pasó. El chico, algo confundido, simplemente le respondió: ¿De qué está hablando, señor? Entonces el conductor, insistiendo, decía: Pues, el muñeco. El objeto que me encargaron ya no está. Lo había pasado para acá, pero no sé qué le pasó. El muchacho, completamente desconcertado por la situación, lo miró sin entender nada y le respondió: No sé de qué habla, señor. El muñeco está aquí adelante. Con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por prestar atención a los archivos que presentamos esta noche. Recuerda que si tú tienes alguna anécdota o experiencia paranormal que deseas compartir, la puedes dejar en los comentarios o mandarlas a nuestro correo electrónico. Cuídate mucho. Hasta la próxima.